Después del brutal asesinato de su primera esposa, Mark Winger siguió adelante. Después de todo, fue visto como el héroe que trató de salvarla, matando posteriormente a su supuesto asesino con su pistola momentos después. La policía concluyó rápidamente que el asesinato de Donna Winger en 1995 fue un incidente trágico, cometido a manos de un conductor mentalmente enfermo que una vez le había llevado a casa desde el aeropuerto. Fue una tragedia estremecedora para la familia de Donna, pero poco después, Winger se casó con la hermosa y joven niñera que había contratado para cuidar de su recién nacido y el recién adoptado de su difunta esposa. Luego tuvo 3 hijos más con ella en los años siguientes. Todo parecía transcurrir normal, pero en 1999, más de 3 años después del asesinato de Donna, que su mejor amiga, Diane Schultz, se acercó con la policía para decir que había tenido una aventura con Mark antes del asesinato de su amiga. Dean le dijo a la policía que Mark había hecho varios comentarios incriminatorios, incluyendo: «Sería más fácil para nosotros estar juntos si Donna simplemente muriera». También decía: «Todo lo que tendrás que hacer es entrar y encontrar el cuerpo». Dean dijo que sentía en ese momento que los comentarios eran solamente unas charlas locas. La familia de Donna y la segunda exesposa de Mark Winger, Rebecca Simic, hablaron con el programa de televisión 2020 sobre lo impactante que fue descubrir que Mark Winger era un asesino manipulador que se escondía bajo la máscara de un ingeniero brillante, un esposo y un padre amable y amoroso. Era inteligente, judío, era atractivo y divertido, dijo la hermana de Donna Winger, Jenny Levine, al programa 2020. Donna simplemente sintió que había encontrado a su persona. Donna era la mayor de 3 hermanas, en lo que describieron como una familia increíblemente unida. Los Drisher también llegaron a amar a Mark. Siempre bromeábamos sobre que cuando una hermana se casa, ese marido se casa con las 3 hermanas, dijo Levine. Compartíamos nuestras vidas con Mark. Después de que Mark y Donna Winger se casaran en 1989, le ofrecieron un trabajo y los recién casados se establecieron en Springfield, Illinois. Donna trabajaba como técnico de quirófano y era ingeniero nuclear. La madre de Donna, Sarah Jane Drescher, dijo que su hija se sintió abrumada cuando se enteró de que no podía quedar embarazada. Pero entonces, un día, mientras trabajaba en el hospital, un médico le dijo a Donna que un adolescente estaba buscando poner en adopción a su bebé. Adoptar al niño fue una decisión fácil para ella. Ella me miró con lágrimas y dijo: «Michelle, lo supe en el momento en que pusieron a ese bebé en mis brazos. Siempre ha sido mía», dijo la hermana de Donna, Michelle Hansel, a 2020. Los Wingers dieron la bienvenida al bebé Bailey en su casa el 1 de junio de 1995. La familia de Donna dijo que a la pareja le encantaban sus nuevos roles como padres. Parecían tener todos los bienes de una larga y feliz vida juntos. Todos comentaban que Mark estaba tan emocionado de convertirse en padre como Donna de convertirse en madre. Donna había conocido a la mujer que eventualmente se convertiría en su mejor amiga, Dean Sulch, en el hospital, y con la llegada de Bailey, las dos se unieron por la maternidad. Estaba anocheciendo, el día que Mark Winger llamó al 911 para informar que había disparado a un hombre que estaba matando a su esposa. Cuando el ex policía de Springfield, el detective Charlie Cox, llegó a la casa de los Wingers, recordó que podían ver a las víctimas desde la puerta principal. Donna se aferraba a la vida, dijo el exfiscal estatal asistente del condado de Sangamon. La habían golpeado no menos de 7 veces en la cabeza con un martillo. La segunda víctima, un hombre blanco, había sufrido 2 heridas de bala en la cabeza, pero todavía tenía pulso cuando llegó la policía. Fue bastante caótico, dijo Cox. Sabía que probablemente iban a transportar a las víctimas pronto, así que quería tratar de obtener la identificación del sujeto masculino. Cox encontró la cartera del hombre y pudo identificarlo como Roger Harrington. La policía encontró un martillo ensangrentado cerca de los cuerpos y encontró la pistola semiautomática de Winger calibre 45, una taza amarilla y un paquete de cigarrillos en la misma mesa del comedor. También notaron que el coche de Harrington estaba aparcado contra el tráfico, mirando en la dirección equivocada. En la escena del crimen, Cox
Dijo que Winger estaba muy molesto y muy emocional, y que preguntó repetidamente quién era el hombre que había matado. Cox evitó identificar a Harrington e intentó calmar a Winger. Winger le dijo a la policía que estaba en la cinta de correr en el sótano cuando escuchó un ruido arriba, dijo el exdetective de policía de Springfield. Winger fue a investigar primero el dormitorio principal de la casa, donde encontró a Bailey en la cama, dijo Cox. Luego escuchó más ruidos y agarró su pistola en la mesita de noche antes de dirigirse al comedor. Winger le dijo a la policía que mientras caminaba por el pasillo vio a Harrington golpeando con un martillo a su esposa. Winger dijo que le disparó a Harrington y luego inmediatamente le disparó una segunda vez después de que éste comenzó a sentarse. Mientras la policía revisaba la escena, Winger le preguntó a la policía si el nombre del intruso era Roger. Cox confirmó que lo era. Mark se sorprendió y dijo: «Dios mío, es el hombre que ha estado acostándose con mi esposa esta semana». Pocos días antes, Donna había ido a ver a sus padres a Hollywood, Florida. Su madre la había dejado en el aeropuerto y contrató a un conductor para que la recogiera de San Luis, Missouri, y llevarla de vuelta a Springfield. Este conductor era Harrington. Cox dijo que durante el viaje el conductor comenzó a coquetear con Donna, diciéndole que le gustaban las mujeres mayores e incluso invitándola a asistir a lo que él escribió como una de sus fiestas sexuales. Donna le había dicho a su familia que el viaje era aterrador y que conducía de una forma errática. Después del desgarrador viaje, Donna había sido víctima de algunas extrañas llamadas telefónicas, por lo que pensó que se trataba del conductor y que la estaba acechando y que era un peligro. Por lo cual, Winger llamó a la compañía de limusinas para presentar una queja. Fue así como Harrington fue suspendido. Winger instó a su esposa a escribir la historia en caso de que la necesitaran. Fue así que la policía encontró la nota que describiría el desgarrador viaje en coche de Donna en su letra en la escena del crimen. El detective Cox estaba familiarizado con Harrington, debido a que este hombre le rentaba una propiedad a Cox en un parque de remolques. Así que, conociendo su historial, Cox creía que era posible que Harrington se hubiera fragmentado y cometido aquel acto. Después de que la policía examinara la escena y escuchara la historia de Winger, los detectives concluyeron que había actuado en defensa propia. El caso se cerró unas 48 horas después. La familia de Harrington insistió desde el principio que su hijo era inofensivo. No era un alborotador, era un buen chico, ni siquiera atacaría a nadie, dijo su madre, Helen Harrington. No creo que lastimara a nadie y no creo que estuviera loco. En los meses siguientes a la muerte de Donna, la madre y su hermana se turnaban para viajar a Illinois para cuidar de Bailey. Con el tiempo se dieron cuenta de que será demasiado difícil seguir viajando para cuidar al bebé, así que sugirieron que Winger contratara a una niñera. Rebecca Simic era una niñera joven y hermosa con un corazón de oro, que quería ayudar a la familia. No quería que me gustara Rebecca, pero era difícil que no me gustara. Viéndola con Bailey, realmente no había nada malo que pudiéramos decir de ella, comentó la hermana de Donna. Simic le dijo a 2020 que estaba sorprendida por lo que el bebé había pasado en tan poco tiempo. Perdió 2 madres cuando tenía 3 meses de edad y estaba tan sonriente, dijo Simic. Quería entrar allí y decir: voy a ayudar y voy a mejorar la vida de esta niña. Pero a medida que Simic se adaptaba a su nuevo papel, la amiga de Donna, Dean, comenzó a hacerla sentir incómoda y parecía estar presionando para mantenerse involucrada en la vida de Bailey, dijo Simic. En enero de 1996, Winger se detuvo en la estación de policía para recuperar su arma. Le preguntó a Cox sobre el estado del caso y si todavía estaba abierto. Mientras tanto, el papel de Simic en la casa de Winger había empezado a evolucionar. Cuando vives con alguien y estás cuidando a un niño juntos, es muy fácil jugar a la casa. Ya estás puesto en esos roles, dijo Simic. Mark me hizo sentir como si fuera un ángel enviado a él por Dios o por Donna, y mi propósito era hacer que esta familia estuviera completa de nuevo. Ella dijo que veía a Winger como un héroe en la trágica historia familiar del asesinato de Donna y que creía que todo lo que había hecho era para salvarla. Recuerdo que le pregunté cómo podía seguir adelante tan rápido y me explicó que cuando tienes un buen matrimonio es natural que lo quieras de nuevo, dijo Simic a 2020. Simic dijo que Winger le había dicho que no podía tener hijos. Entonces estaba muy sorprendida cuando descubrió que estaba embarazada de su hijo solo meses después de mudarse. Obviamente no fui cuidadoso, fue una especie de shock, dijo ella. Winger, por otro lado, estaba emocionado, recordó Simic.
Sentí que era una victoria para él. Mark me presionó para que me casara con él y tuviera hijos. 16 meses después de la muerte de su esposa, Winger le dijo a Sarah Jane Drescher que iba a vender la casa donde Donna Winger había muerto y comprar otra a las afueras de la ciudad. Él y Rebecca habían comenzado su propia familia y él había comenzado a cortar lazos con los padres de Donna. 3 años y medio después de los asesinatos de Donna Winger y Roger Harrington, Sulch se acercó a la policía para comentar sobre la aventura que había tenido con Winger antes de la muerte de su esposa. Con estas declaraciones, los investigadores decidieron reexaminar las pruebas del caso, pero para su sorpresa había desaparecido. La evidencia que una vez habían tenido del caso de Harrington y de Donna Winger había sido entregada al abogado de Winger, que estaba trabajando en una demanda civil contra Bard Transportation. Winger presentó la demanda en un intento de responsabilizar a la empresa por la muerte de su esposa, presumiblemente cometida por Harrington, que era el empleado de la compañía en ese momento. La policía volvió a examinar ciertos aspectos del incidente, como por qué no había señales de entrada forzada a la casa y por qué Harrington podría haber dejado posible armas homicidas dentro de su coche, incluyendo una plancha de neumáticos y un cuchillo, y en su lugar usó un martillo perteneciente a los Wingers, que resultó estar en la mesa de la cocina. El coche de Harrington también había sido aparcado, notablemente de la manera equivocada, lo que parecía indicar que Harrington no trató de ocultar que estaba en la casa de los Winger. Los detectives también descubrieron fotos Polaroid que habían sido tomadas por uno de los primeros oficiales en llegar a la escena ese día en 1995. Las 3 fotos revelaban las posiciones de los cuerpos antes de que fueran llevados al hospital. Las imágenes no encajaban con la historia que contó Winger. Fue por fin para el 23 de agosto del 2001, 2 años después de que se acusara a Mark como sospechoso, que se emitió una orden de arresto contra Mark y fue detenido mientras estaba en el trabajo. Bailey tenía solo 6 años en el momento del arresto de Winger. Ella dijo que no tener a su padre en casa era aterrador. Mientras estaba detenido, Winger escribía cartas a sus hijos. Bailey recordaba lo emocionada que estaba cuando llegaban por correo. El día 20 de mayo del 2002 comenzó el juicio en contra de Mark Winger. Después de un juicio que duró 3 semanas, el jurado declaró culpable a Winger de 2 cargos de asesinatos en primer grado. Y el 1 de agosto del 2002, Mark Winger fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional por el asesinato de su esposa y de Harrington. Hasta la fecha, Mark asegura ser inocente. En el 2005, Mark Winger estuvo implicado en un complot de asesinato a sueldo en el que supuestamente trató de golpear a Dean Sulch y a un amigo de la infancia que se negó a pagar su fianza. Por estos actos fue juzgado y condenado a otros 35 años de prisión. Por mi parte sería todo. Te agradezco mucho por terminar de ver este video. No olvides darle like y compartir este video para ayudarme a tener más alcance. Si quieres que haga algún otro caso, déjamelo en comentarios, siempre te leo. Te mando un fuerte abrazo, nos vemos pronto, bye.